En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Hay una pregunta, una que acecha en los rincones más oscuros de la ciencia ficción, una pregunta sobre dos auténticas pesadillas. ¿Qué ocurre cuando el organismo perfecto, una máquina de matar biológica, guiada por el instinto más puro, se encuentra con el cazador definitivo? Un depredador con tecnología de otro mundo y un código de honor inquebrantable. Pues hoy, la fuente que exploramos nos arrastra directamente a esa oscuridad. Es la antología de relatos Aliens vs. Predators, Ultimate Prey, editada por Jonathan Maberry y Brian Thomas Schmidt. Y te aseguro que es mucho más que una simple colección de historias de acción. Los propios editores la describen, y yo creo que con mucho acierto, como una carta de amor a los fans. Una carta de amor escrita con sangre ácida y camuflaje óptico, vamos. Porque nuestro objetivo aquí es precisamente ese, es desentrañar cómo estos dos monstruos icónicos son reinterpretados. La antología los saca de sus hábitats naturales. La nave claustrofóbica, la jungla asfixiante. Claro, los escenarios de siempre. Y los arroja a géneros y escenarios totalmente inesperados. Queremos entender por qué, décadas después, este conflicto sigue siendo una fuente de fascinación tan potente. Para poder hacerlo, es fundamental volver al origen, a los cimientos. Como recuerdan los editores en la introducción, todo parte de dos películas que no solo crearon monstruos, sino que definieron géneros enteros. Sin entender la esencia de cada uno, es imposible apreciar la brutalidad de su choque. Es que son dos filosofías del miedo completamente opuestas, ¿sabes? En 1979, Alien nos enseñó lo que era el verdadero terror corporal. No era un monstruo que te perseguía por un pasillo, no. Era un horror que crecía dentro de ti. Totalmente. La claustrofobia, el miedo a lo desconocido y a que tu propio cuerpo te traicione. Exacto. El concepto del xenomorfo como un organismo perfecto es aterrador porque carece de malicia. Es pura biología, es una plaga cósmica. Y justo cuando pensábamos que el terror era eso, algo imparable y sin rostro, llega Predator en 1987 y le da la vuelta por completo al cine de acción. Coge al arquetipo del héroe de acción de los 80, a un grupo de soldados de élite, la cúspide de la cadena alimenticia humana, y los convierte en presas. En presas indefensas. El cazador, cazado. Y el monstruo esta vez sí tiene una personalidad, tiene reglas. Ahí está la clave de todo. Es que no solo monstruo contra monstruo. Por un lado tienes al xenomorfo, primal, biológico, casi una fuerza de la naturaleza. Su única directriz es sobrevivir y propagarse, el caos puro. Y frente a él, el Yaoya, el Predator, que es todo lo contrario. Es un ser inteligente, con una cultura compleja, una tecnología que roza la magia y, lo más importante, un estricto código de honor que dicta a quién y cómo caza. No mata por necesidad, sino por deporte y por honor. O sea, no es una matanza indiscriminada, es un ritual. Es la naturaleza salvaje contra la cultura depredadora. Justo. Ese contraste es un motor narrativo inagotable. Según las fuentes, la idea de unirlos surgió por primera vez en un guión especulativo, The Hunt, Alien vs. Predator, que nunca llegó a rodarse. Pero la semilla ya estaba ahí, esperando a germinar. Y esta antología lo que hace es coger esa semilla y plantarla en los terrenos más insospechados y hostiles que podamos imaginar. Exacto. Y eso es lo más estimulante del libro. Demuestra que este conflicto no necesita naves espaciales ni junglas futuristas para funcionar. La caza cósmica puede ocurrir en cualquier momento. Y en cualquier lugar. De acuerdo. Pues vamos a sumergirnos en eso. Empecemos por uno de los ejemplos más extraños, uno que nos saca completamente de la ciencia ficción tradicional. Hablemos de Isla Matanzas. La historia nos transporta a 1770. El protagonista es Jorge Rodríguez de Avilés, un comerciante español cuyo barco naufraga en una isla aparentemente desierta. El marco ya es de una novela de aventuras clásica. Un náufrago español en el siglo XVIII. A ver, ¿y cómo diablos introduce a los aliens y a los predators en esa ecuación sin que parezca ridículo? Pues lo hace a través de la perspectiva del personaje. Para Jorge,
que no tiene un marco de referencia de ciencia ficción, estos seres solo pueden interpretarse a través de la religión, de la mitología. A los Predators, con su tecnología y su aspecto imponente, los llaman Nefilim, ángeles vengadores enviados por Dios. Ángeles vengadores. Increíble. Y a los aliens, que en esta historia nacen de los monos de la isla, los llama malvados, o sea, demonios surgidos del infierno. Es una reinterpretación cultural alucinante. Pero lo que me parece más rompedor de esa historia es la dinámica que se crea. No es solo el español contra los monstruos. Para nada. De hecho, se forma una de las alianzas más inverosímiles que se puedan concebir. El español, Jorge, se une a un predator al que él apoda Adelantado. Y por si fuera poco, a ellos se suma un grupo de guerreras de élite de Dahomey, las Minos. Espera, las guerreras Minos. Isla perdida en 1770. Es que eso subvierte por completo la dinámica habitual de humano como víctima. Aquí son participantes activos, aliados inesperados. Es fascinante cómo el escenario histórico, esa perspectiva del siglo XVIII, lo cambia todo. Me pregunto qué pasa si mueves esas mismas piezas a un tablero completamente distinto, como, no sé, el lejano oeste. ¿Funciona igual la tensión en un espacio tan abierto y desolado? Es una pregunta perfecta, porque nos lleva directamente a Homestead, que es precisamente eso, un western de terror. La atmósfera no podría ser más diferente. Aquí tenemos a Lucy, una mujer embarazada, completamente sola, en una granja aislada en la inmensidad de la pradera. La historia construye la tensión de una forma magistralmente lenta, muy atmosférica. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué desencadene el horror? Empieza con algo sutil. El agua del lago cercano a la granja empieza a secarse de forma inexplicable. Y a medida que el nivel del agua baja, el lodo del fondo empieza a revelar unas extrañas formas bulbosas. No me digas más. Huevos de xenomorfo. Exacto. Y lo interesante es que los aliens no nacen de humanos, sino de los animales de la granja. Vacas, caballos. El relato convierte el idílico y solitario paisaje del oeste americano en una auténtica pesadilla biológica. Pero lo más importante es el papel del Predator. No aparece como un posible salvador. Ah, no. No, es simplemente otra fuerza violenta de la naturaleza que llega atraída por la caza, creando un caos a tres bandas, donde Lucy está atrapada en medio. Es pura supervivencia en la frontera, pero con un giro cósmico que es aterrador. La versatilidad es increíble. Pasamos de una aventura histórica a un western de terror. Y para demostrar aún más esa flexibilidad, hay otra historia que cambia de género una vez más. The Hotel Mariposa. Esta se adentra de lleno en el terror psicológico. Es, en esencia, una historia de casa encantada. Un equipo de investigadores de lo paranormal, en plan los programas de televisión, se adentra en un hotel abandonado para grabar un episodio. Y, por supuesto, empiezan a experimentar los fenómenos típicos. Apariciones, ruidos inexplicables, visiones aterradoras. Espera. ¿Entonces es literalmente una historia de fantasmas o hay truco? Porque mezclar lo paranormal con la ciencia ficción pura y dura de Alien y Predator es muy difícil de hacer bien. Ahí está la clave. No es paranormal en absoluto. El giro de ciencia ficción es brillante. El hotel está construido sobre los restos de una nave alienígena estrellada hace mucho tiempo. Su motor de curvatura, que está averiado, sigue emitiendo una energía que distorsiona la realidad local, el espacio-tiempo. Ah, claro, los fantasmas no son espíritus. No, son las manifestaciones de esa distorsión. El entorno es el verdadero enemigo. Y en medio de esa locura dimensional aparecen nuestras dos criaturas. Como las manifestaciones físicas de esa locura. El xenomorfo y el predator, al que en el relato llaman Hintui, son atraídos a esa anomalía. Y es en esta historia donde volvemos a ver un detalle fundamental del código del predator. ¿El honor del cazador? Sí, un detalle que lo define. Al final del relato, el predador tiene a la protagonista acorralada, a su merced. Pero antes de matarla, la escanea y su visor revela que está embarazada. ¿Y entonces? Entonces baja el arma y se marcha. Es que ese es el detalle que siempre me fascinó del predador original. No es un monstruo descerebrado. Cuando deja vivir a Dutch al final, o aquí a la mujer embarazada, es un momento que te hace cuestionar si es el villano o solo un participante con reglas distintas. Es un matiz que el alien, en su perfección biológica, nunca podrá tener. Y ese matiz nos lleva directamente a un tema que parece recurrir en toda la antología: el papel de la humanidad en todo esto. Rara vez somos los protagonistas de la lucha.
A menudo simplemente estamos en medio. Somos el daño colateral, el cebo, o como en Isla Matanzas, parte de una alianza muy frágil. Esta dinámica se explora de formas muy interesantes. Por ejemplo, en el relato Planting and Harvest, la historia se ambienta en la Philomelus, una estación hidropónica en un planeta remoto. Y aquí, el verdadero villano no es ni el alien ni el Predator. Es, como no, la corporación Weyland-Yutani. O sea que volvemos al tropo de que Weyland-Yutani es el verdadero monstruo. ¿No se agota un poco esa idea o el relato le da un giro nuevo? Es una buena pregunta. El relato lo usa como catalizador, más que como foco. La negligencia de la corporación al intentar recuperar tecnología de una nave abandonada es lo que provoca una infestación masiva de xenomorfos en la estación. El horror no surge del espacio profundo, sino de una decisión en una sala de juntas. La única superviviente, una investigadora llamada Lisa, consigue enviar una llamada de auxilio desesperada. Y supongo que esa llamada no la recibe un equipo de rescate, ¿verdad? La intercepta una nave de mantenimiento Uyautja que pasaba por la zona. Para ellos no es una señal de socorro, es una invitación, una oportunidad inesperada para una cacería gloriosa. Los humanos son simplemente las víctimas de la codicia corporativa y los Predators son meros oportunistas. La historia transmite una sensación de indiferencia cósmica hacia el sufrimiento humano que es realmente escalofriante. Pero hay otro relato que le da una vuelta de tuerca a esto, donde el humano no es una víctima pasiva, sino que toma las riendas. Me refiero a Kyodai. Ah, sí. Este es especialmente interesante por su conexión directa con el cine. Es una secuela de la película Predators de 2010. Un momento, ¿una secuela oficial? Así es. Y lo más increíble es que está coescrita por Luis Osawa, el actor que interpretó al yakuza Hanzo en esa misma película. Eso sí que no me lo esperaba. El propio actor que hizo de Hanzo coescribe la secuela de su personaje. Es alucinante. Rara vez se ve ese nivel de implicación. Se nota su mano en la historia, en el enfoque del personaje. Totalmente. La historia trata sobre el hermano de Hanzo, Iggy, que viaja al planeta reserva de caza de los Predators para descubrir qué le ocurrió a su hermano. Y aquí, el humano adopta el rol del cazador. Iggy no es una presa que huye desesperadamente, va allí con un propósito, la venganza. Está cazando a los cazadores en su propio terreno. Vaya. Es una historia sobre el honor y la venganza, temas muy humanos que se cruzan directamente con la cultura yautja. Invierte los papeles por completo. Lo cual demuestra que, en las circunstancias adecuadas, la humanidad puede dejar de ser la presa para convertirse también en depredador. Después de analizar estas historias, queda claro que esta antología es mucho más que una simple sucesión de peleas. Si tuviéramos que destilar las ideas principales, ¿cuáles serían? Pues creo que todo se podría resumir en 3 grandes conceptos que se repiten y le dan una profundidad inesperada al universo. El primero, y el más evidente, es la versatilidad. Sí, eso está claro. El concepto de Alien contra Predator es como un lienzo en blanco. Hemos visto que funciona en la ficción histórica, en el western, en el terror psicológico. La esencia de ese conflicto primordial es tan potente que parece adaptarse a cualquier escenario. Exacto. La segunda idea central es una pregunta constante. ¿Quiénes son los verdaderos monstruos? Los relatos a menudo juegan con esa ambigüedad. A veces, como hemos visto, son las corporaciones sin escrúpulos como Weyland-Yutani. O los traficantes de esclavos de Isla Matanzas. Justo. Los Predators, aunque brutales y aterradores, actúan según un código que al menos es comprensible. Tienen un honor distorsionado, pero es un honor. Eso los diferencia del puro instinto ciego y voraz de los aliens. Y la tercera idea, que me parece la más esperanzadora dentro de tanta oscuridad, es la de la supervivencia a través de la cooperación. Es una constante. Vemos alianzas imposibles entre humanos y Predators o entre diferentes grupos de humanos que deben dejar de lado sus diferencias para poder sobrevivir un día más. Nos sugiere que, frente a horrores cósmicos que nos superan, la única esperanza reside en la unión, por muy extraña e improbable que sea esa unión. El libro se titula Ultimate Prey, la presa definitiva. Pero después de explorar estas historias, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿a quién se refiere exactamente? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Son los aliens y los Predators la presa definitiva el uno para el otro, encerrados en un ciclo eterno de caza?
¿O son simplemente dos fuerzas apex de la naturaleza en un universo donde la humanidad es, en el mejor de los casos, el daño colateral? O peor aún, el catalizador negligente de su propia y terrible destrucción. Hay una frase en una de las historias que es perfecta para cerrar. Una reflexión que se queda resonando en la oscuridad. El universo infinito, pero de ninguna manera vacío. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.